haciendo funciones puramente científicas en el Museo de Ciencias Naturales, ¿no? Es decir, tiene mucha experiencia en todo lo que es Tenerife, todo lo que es la parte del subsuelo, lo que no vemos, ha entrado en buena parte de las galerías de la isla y las ha informado muchas de ellas. Ha tenido que analizar caudales, formas, posibilidades, etcétera, desde el punto de vista no solo científico, sino también parcialmente administrativo. Creo que es de las personas que en estos momentos mejor nos pueden dar una visión técnica de cómo están las aguas subterráneas de Tenerife. Y yo casi sin más, Juan Jesús, todo tuyo. Pues no, mejor si quieres. Mejor allí, perfecto. Tienes la puntera. Muy bien, pues muchas gracias por estar aquí. Ya Jorge les ha dicho quién soy, con lo cual yo no me voy a extender en eso. Efectivamente, soy hidrogeólogo del Consejo Insular de Aguas de Tenerife. Llevo unos 20 años aproximadamente de hidrogeólogo, pero también ahora estoy en el Museo de Ciencias Naturales. Yo antes de empezar quería, para que no me olvide después, yo soy hidrogeólogo, quería nombrar a 3 personas que para mí han sido los que me han enseñado prácticamente casi todo lo que sé sobre hidrogeología de Tenerife y de Canarias, que todavía es muy poquito, pero bueno, ya más o menos. Estas personas son mi abuelo, Telesforo Bravo, mi padre, Juan Coello, y un gran amigo y uno de mis primeros jefes, de los primeros que me dio trabajo, que fue José Manuel Navarro Latorre. Voy a hablarles de las aguas subterráneas de Tenerife. El agua es un tema siempre apasionante, polifacético, vital, polémico. El agua tiene muchas facetas, muchas caras y se puede ver desde muchos puntos de vista. Yo voy a darles una introducción, una pequeñísima introducción técnica sobre el recurso agua subterránea en Tenerife. No les voy a hablar de planificación, de eso les hablarán mis compañeros del Consejo Insular de Aguas de Tenerife en otra charla. No les voy a hablar de aspectos como uso y gestión, voy a hablarles de la hidrogeología, del recurso en sí. Y van a ser unas pequeñas pinceladas porque ya les digo, es algo muy complejo, muy grande y en poco tiempo no nos da tiempo en este momento. Voy a ir pasando a ver si atino aquí, pero unos pequeños datos sobre dónde vivimos y cuáles son, digamos, nuestras necesidades de agua, ¿no? Porque el agua, como ustedes saben, es un recurso vital. Se puede vivir sin móviles, se puede vivir, aunque a algunos les parezca mentira, se puede vivir sin móviles, se puede vivir sin ordenadores, pero sin agua es imposible vivir. Y bueno, pues nosotros vivimos en una isla volcánica, oceánica, que tiene 2.034 kilómetros cuadrados, que a día de hoy aproximadamente tiene casi 1 millón de habitantes, que tiene casi 150.000 plazas hoteleras y que tiene casi 20.000 hectáreas cultivadas, de las cuales la gran mayoría son de regadío, ¿no? Nuestros plátanos. Y después tenemos una densidad de población bastante grande, 400 habitantes por kilómetro cuadrado y un incremento de población. Esto ya con la crisis seguramente se ha quedado un poco anticuado, pero bueno, es una población que crece, que está creciendo anualmente. Y evidentemente esa población y todas esas actividades demandan agua. Bueno, lo que les pongo aquí, no se asusten, es un poquito para que vean cuál es el significado todavía, qué peso tiene el agua subterránea en los recursos disponibles de agua en Tenerife, ¿no? Lo que vemos arriba, estos son datos del actual plan hidrográfico de la demarcación hidrológica de Tenerife, ahora se llama así. Yo voy a usar muchos datos del Consejo Insular de Aguas de Tenerife, pero quiero que sepan que yo no hablo en nombre del Consejo Insular de Aguas de Tenerife, yo aquí hablo a título personal.
pero evidentemente usaré muchos datos del Consejo Insular, porque el Consejo Insular es el organismo que tiene, digamos, la mayor parte de una gran cantidad de información sobre este tema, ¿no? Aquí ven, bueno, pues los recursos disponibles en hectómetros cúbicos año de la isla de Tenerife, ¿no? Ven que en el año 2010, esto es lo más actualizado, no he encontrado nada más, pues los recursos de agua subterránea eran todavía el 83,5% de los recursos totales disponibles. O sea que la mayor parte del agua disponible en Tenerife es agua de origen subterráneo. Vemos que otros temas como por ejemplo la desalación, en este caso desalación de agua de mar, porque les digo que también se desalan agua subterránea en Tenerife, aguas salobres subterráneas se desalan también, pero esta desalación de agua de mar, ven que ese recurso pues se va incrementando, es cada vez más importante. Las aguas superficiales apenas son 2 hectómetros cúbicos, pero ya les digo, del total de casi 200 hectómetros cúbicos disponibles como recurso de agua en Tenerife, todavía en el año 2010, y esto no debe haber cambiado mucho todavía, cerca de más del 80% es agua subterránea. ¿De acuerdo? Vamos a pasar. Bueno, esto es importante. Toda el agua subterránea en Tenerife, en Canarias y en el mundo entero proviene de la precipitación, es agua de lluvia. Todavía hay gente en Tenerife que te habla de, sí, es que el agua de mar, el calor de los volcanes calientan el agua de mar que asciende. Eso no es cierto. O sea, nuestros recursos de agua subterránea provienen de la precipitación. Si no llueve, no hay agua subterránea. Eso es importante. Y lo que les estoy intentando enseñar aquí es bueno, el famoso ciclo del agua, ¿no? El agua siempre se está moviendo constantemente en la hidrosfera. Bueno, pues el sol calienta el agua del mar, que se evapora, pasa a la atmósfera, se condensa, llueve, parte de ese agua corre por la superficie del terreno, es la escorrentía, parte de esa agua que llueve vuelve a evaporarse y una fracción se infiltra y una parte de esa agua que se infiltra es la que produce el agua subterránea, es la recarga de los acuíferos. Esta es la media de precipitación actual en Tenerife con los datos del Consejo Insular. De media en Tenerife llueve pues eso, unos 350 litros por metro cuadrado al año. Y el Consejo Insular, el cálculo que hace es, bueno, de esos 350 litros por metro cuadrado de media que llueve al año en Tenerife, evidentemente en algunas zonas llueve mucho más, en otras llueve mucho menos, pero bueno, esa es la media. Con esa lluvia, la recarga anual es de unos 300 hectómetros cúbicos. Estos datos se pueden discutir, evidentemente es complicado llegar es complicado llegar a estos datos, pero bueno, el modelo que hay actualmente en Tenerife es ese, ¿no? De esa precipitación, con esa precipitación a nuestros acuíferos anualmente llegan unos 300 hectómetros cúbicos. Lo que ocurre es que de esos 300 hectómetros cúbicos que llegan a nuestros acuíferos, una parte muy importante, 200 hectómetros cúbicos, el Consejo Insular calcula que se van al mar por el subsuelo. Evidentemente, el agua subterránea regresa al mar circulando por el subsuelo, ¿de acuerdo? Y esa, digamos, circulación subterránea se está calculada en los 200 hectómetros cúbicos. Las extracciones, lo que nosotros sacamos del acuífero con nuestras captaciones y con nuestros pozos, nuestras galerías y nuestros pozos, son alrededor de 200 hectómetros cúbicos. Ahora es un poquito menos, alrededor de 165 hectómetros cúbicos. Con lo cual, si vemos que la descarga al mar es 200 hectómetros cúbicos y nuestras extracciones son 200, ahí faltan 100 para llegar ahí sobran 100 para llegar a esos 300. Es decir, están saliendo de los acuíferos, de alguna manera, en exceso más de 100 hectómetros cúbicos más de lo que llueve al año. Es decir, nosotros no solamente estamos
explotando la recarga, los recursos anuales, sino que estamos extrayendo reservas. Estamos extrayendo agua que está en el subsuelo más tiempo, que lleva más tiempo en el subsuelo y que corresponde a precipitaciones pero ya más antiguas. Y por lo tanto lo que estamos haciendo es extrayendo más agua de la que entra en el sistema cada año. Al año sacamos más agua de la que entra. Eso significa que estamos sobreexplotando los acuíferos. Estamos estamos haciendo que los niveles desciendan. Evidentemente esto se puede discutir por zonas, se puede matizar, se pueden hacer... no es nada fácil llegar a estos cálculos, pero lo cierto es que es difícil discutir que los acuíferos de Tenerife estén sobreexplotados. Y es difícil de discutir por una serie de cuestiones que ahora les voy a contar. ¿Se entiende más o menos lo que estoy diciendo? Vale. Si alguien se aburre, levanta la mano. Nosotros hablamos de acuíferos. Estamos continuamente hablando del tema, la palabra acuífero. Mucha gente cuando oye la palabra acuífero, inmediatamente pues, se imagina unas grandes cavernas subterráneas llenas de agua, ríos enormes que circulan por ahí debajo del suelo. Hay algunos acuíferos que se parecen a eso, ¿no? Son los acuíferos kársticos, esos acuíferos que nosotros vemos, esas grandes cavernas llenas de agua, con estalactitas, con estalagmitas en rocas calizas. Pero en Tenerife los acuíferos son algo completamente diferente a eso. Un acuífero, para que ustedes entiendan el concepto, un acuífero sencillamente es una roca sólida, tan sólida como este suelo que estamos pisando, sólida, que en los pequeños huecos que tiene, en sus poros, en sus fracturas, contiene agua. Esto es un acuífero. Cualquier roca capaz de contener agua en los poros y además capaz de transmitirla, es decir, si nosotros la perforamos, sale agua de ahí, porque una roca que tenga agua en los poros pero que no es capaz de transmitirla, si nosotros perforamos esa roca, aunque esa roca está saturada, si esa agua no puede salir, eso no es un acuífero. Pero cualquier roca que tenga porosidad y digamos, huecos en su interior, que estén llenos de agua y que puedan transmitirla cuando se perfora, eso es un acuífero. Esto es un acuífero volcánico. Esto es una lava, una antigua lava. Aquí tenemos una zona central masiva, aquí tenemos una zona escoriácea. En estas zonas escoriáceas el agua está en los poros, en las vacuolas que están entre los fragmentos de escoria. En esta zona central el agua circularía por estas fracturas de aquí, pero eso es un acuífero. Si está lleno de agua y nosotros la perforamos, sale. Los acuíferos volcánicos son de este estilo, ¿vale? O sea, que no imaginen grandes cavernas ni grandes agujeros subterráneos, porque, entre otras cosas, porque inmediatamente cuando bajamos a pocos kilómetros de profundidad, las presiones que hay dentro son tan grandes que tienden a cerrarlo todo, ¿de acuerdo? Pero bueno. Acuíferos volcánicos. Una isla. Esta se las pongo intentando, no la he encontrado en español, está en inglés, pero bueno. Esto digamos que es como cómo funciona una isla desde el punto de vista hidrogeológico. Cómo funciona una isla como si fuera todo un acuífero esa isla. Nosotros estamos viendo aquí una isla sobre el nivel del mar. Esto es una isla, por ejemplo, una isla de Hawái, ¿no? Se parece a las nuestras. Es una isla sobre el nivel del mar. Este sería el nivel del mar. Bueno, todo esto que estamos viendo aquí en azul es esa roca que yo les acabo de enseñar que está saturada de agua. ¿Vale? Perdón. Sí, saturada de agua por debajo de estas líneas azules. ¿Vale? Esas líneas azules marcarían lo que se llama el nivel freático. Todo lo que está por debajo de esas líneas azules está lleno de agua dulce. ¿Vale?
Eso sería lo que se llama el acuífero general de la isla, o el acuífero profundo, el acuífero principal. Es la masa de agua que está debajo de esta superficie, y ya les digo, la superficie freática general es la que indica que todo lo que está por debajo de esa está lleno de agua dulce. Aquí vemos unos triangulitos rojos, eso es agua de mar. El agua de mar entra al subsuelo desde la línea de costa y se pone por debajo del agua dulce. Se pone por debajo del agua dulce porque el agua salada pesa más que el agua de mar. Por lo tanto, tenemos el agua dulce encima y el agua salada debajo. Aquí tenemos una zona de mezcla, una zona salobre. Y estas líneas que vemos aquí son diques. Luego les explicaré lo que son los diques, pero vemos que en esta zona de diques ese nivel freático está como escalonado, ¿de acuerdo? Luego explicaremos por qué. Ese es el modelo general, digamos. Una zona saturada general, por debajo de esa línea todo está lleno de agua dulce y agua que se mete en el subsuelo, ¿vale? Canarias es muy importante desde el punto de vista hidrogeológico porque como ha habido tantos estudios y se conoce tanto, hay tantas captaciones, digamos que incluso ha servido para definir un tipo de modelo, un modelo de hidrogeología de islas volcánicas, lo han llamado así, el tipo canario, ¿no? Yo no me voy a extender mucho aquí, pero bueno, lo que estamos viendo aquí es una isla como las Canarias en sección, ¿no? Aquí estaría el nivel del mar, y aquí lo que estamos viendo es un terreno volcánico más antiguo, porque evidentemente la isla crece por superposición de capas volcánicas, estas serían las más antiguas, y esto sería prácticamente impermeable. Ahora les hablaré un poquito de ese modelo, pero bueno, un núcleo impermeable y una zona saturada por encima de ese núcleo impermeable, que sería lo que está aquí en rayita. ¿De acuerdo? ¿Vale? Hay algún otro modelo que es el tipo hawaiano en el que no hay un núcleo impermeable, pero bueno. Esto es para que ustedes vean que la isla se puede considerar a escala insular, toda la isla se puede considerar como un gran acuífero. Lo que ocurre después es que aunque podemos considerar la isla como un acuífero general, después, dependiendo de cómo haya crecido esa isla, de cuáles hayan sido sus formaciones, de cómo haya sido su volcanismo, pues podemos diferenciar varios acuíferos dentro de la isla, ¿de acuerdo? Dependiendo de la escala, pero bueno, lo que yo les quería explicar aquí era el modelo general. Ahora hablemos de eso. Bueno, ese acuífero general adopta más o menos la forma que tiene la isla, ¿de acuerdo? Lo que estamos viendo aquí, esto no son curvas de nivel, es la altura a la que se encuentra la superficie freática en cada punto del terreno. Vean que son alturas cada vez crecientes, es decir, la forma de esa superficie freática se adapta un poco a la forma de la isla. Está más alta cuando la isla está más alta, ¿de acuerdo? Y más baja en la costa. Entonces, aquí tendríamos desde la cota cero, el agua cerca de la costa, el agua dulce se encuentra al nivel del mar, y según vamos subiendo, el agua dulce se va encontrando a una cota más alta. ¿Se entiende aproximadamente? Ustedes ven más o menos la forma que tiene esa masa de agua, pues más o menos es parecida a la de la isla, con unas pequeñas diferencias y demás. Esto es una reconstrucción que ha hecho el Consejo Insular en el año 2000, que hizo el Consejo Insular en el año 2015. Creo que esto todavía no está publicado. Evidentemente esto es una reconstrucción también. Esta geometría se ha reconstruido a partir de las galerías, y cuando se reconstruyen niveles de agua o superficies freáticas a través de las galerías, siempre se está haciendo hay un cierto grado de interpretación. No es lo mismo reconstruir una superficie freática a partir de un pozo, en el cual tú tienes evidentemente la profundidad a la que está el agua en el pozo, con lo cual tú tienes un dato
digamos, un dato clave, o sea, un dato, lo diré, sí, un dato preciso, efectivamente, que no en una galería, que evidentemente tú estás de alguna manera reinterpretando dónde está la superficie freática, porque puede estar más alta que la galería, y entonces, bueno, aquí siempre hay un grado de interpretación, pero más o menos el esquema es ese. Bueno, antes de que empezaran a explotarse las aguas subterráneas en Tenerife a través de galerías y pozos, pues lo que había era nacientes naturales. Tenerife es una isla que tiene unos relieves muy escarpados y donde, voy a volver para atrás un momentito, donde esa superficie freática se encontraba con esos grandes relieves, surgían el agua de manera natural y surgía con unos caudales pues, muy importantes. Eran lo que se conocían como y todavía los conocemos así, los ríos de Tenerife, ¿no? En Tenerife había ríos. Todavía algunos de nuestros barrancos se llaman así, el barranco del río de Badajoz, el barranco del río de Arico, se llaman así porque esos barrancos se alimentaban de nacientes que eran lo suficientemente importantes como para que los barrancos corrieran hasta el mar durante todo el año. Yo les puse este mapa tan bonito, no sé si se ve algo. Este mapa, aquí se lee Agua Mansa, Mamio. Este mapa es un mapa muy antiguo, es un mapa del año 1870 aproximadamente. Está en un expediente de aguas subterráneas muy antiguo. Y lo que se está representando aquí son los famosos nacientes de Agua Mansa, los nacientes del Orotava. Los nacientes que alimentaban lo que se llamaba la dula de la Orotava, ¿no? La dula y el heredamiento, algo que viene de la conquista, porque evidentemente estos recursos superficiales condicionaron muchísimo la primera colonización de Tenerife, porque como no existían otros recursos de agua, pues digamos que las primeras poblaciones tendieron, y los primeros cultivos, que fue la caña de azúcar, obviamente tendieron a concentrarse donde estaban estos recursos, ¿no? Los primeros asentamientos en Tenerife se produjeron en la zona del Ralejo, porque la zona del Ralejo era riquísima en aguas corrientes. Se necesitaba agua para la caña de azúcar, se necesitaba agua para beber, obviamente, ¿no? Bueno, pues estos son los nacientes de Agua Mansa. Estos nacientes han desaparecido por completo, ya solo queda el topónimo, ¿no? Queda Agua Mansa. Pero bueno, fueron importantísimos, y aquí ustedes no lo leen, debería haberlo puesto mayor, si lo hubiera puesto mayor no lo hubieran visto. Bueno, aquí hay un aforo, un adulamiento de los nacientes de Agua Mansa en el año 1892. Adulaban todavía 1.100 pipas por hora. Para que se hagan ustedes, ¿saben lo que es una pipa? Una pipa son 480 litros. Estamos hablando de pues eso, 480 litros, 1.000 litros, medio metro cúbico a la hora aproximadamente. Para que se hagan ustedes una idea, la galería actualmente más caudalosa en Tenerife tiene alrededor de unas 2.000 pipas por hora. O sea, esto es un caudal importantísimo, todavía en el año 1892. Esto se canalizaba, vamos a ver una. Perdón. Esta era la zona donde surgían los nacientes de Agua Mansa, ¿no? Este es el barranco de, bueno, tiene muchos nombres, pero el barranco de Piquirá, más abajo. Y esta era la acequia. Esta era la acequia que conducía toda esa agua de la dula y después también de la empresa a la Orotava, y primero movía los molinos y después ya se usaba para regar, para abasto y todo lo demás, ¿no? En su momento, antes de que se construyera la acequia, evidentemente el agua corría por ese barranco y llegaba al mar. ¿Vale? Nacientes que han desaparecido por completo. De esos nacientes se sabe muy poquito, hay muy pocos estudios sobre la hidrogeología de estos nacientes. Yo aquí le puse un esquema que hicimos para una excursión por cierto fallida, porque al final no fuimos, estaba el tiempo muy malo. Pero para que vean ustedes la complejidad geológica de esas urgencias antiguas, ¿no? Los órganos, pero bueno, aquí hay un mortalón, después hablaremos de un mortalón, del Valle de Huima, después otro del Valle de Orotava, bueno. Temas complejos, bueno. Pero se ha escrito muy poquito sobre esos nacientes y se sabe muy poco, ¿no?
aunque tuvieron una importancia pues, fundamental, como les digo, en las primeras fases del poblamiento de la isla. Algunos de esos nacientes se conservan todavía. Estoy hablando de nacientes siempre asociados al acuífero general, al acuífero profundo, al acuífero, a la gran masa de agua, no pequeños nacientes en niveles colgados, no, nacientes. Bueno, ¿ustedes saben dónde es esto aquí? Estos son los nacientes de Avinque o del Barranco del Infierno. Esos nacientes, todavía nos quedan algunos nacientes como este, probablemente los del Barranco del Río de Arico, probablemente, bueno, ahí estamos dudando, podemos dudar si son asociados al acuífero general o no. Estos sí están asociados al acuífero general. Son acuíferos que tienen son nacientes que tienen una importancia ecológica muy grande, porque claro, generan corrientes de agua permanente y asociados a esas corrientes de agua permanente, pues hay unas formaciones vegetales pues muy particulares, ¿no? Bosques de galería, de sauces y demás, ¿no? Estos nacientes de Avinque o del Barranco del Infierno están asociados a una estructura muy enigmática, que es esto que hemos intentado pintar aquí. Esto es una antigua pared. Hay una antigua pared excavada en estos materiales antiguos del Roque del Conde, sobre la que se apoyan todos estos materiales del edificio Cañada, y asociada a esa pared, estos son los basaltos antiguos de Roque del Conde, estos son los materiales del edificio Cañadas, Inimbritas y otros apoyados aquí, apoyados contra este material, rellenando una antigua depresión, y asociados a esa antigua depresión enigmática, todavía no sabemos muy bien lo que es, aparecen esos nacientes. O sea que, aunque se perdieron la mayor parte de ellos, pues se perdieron los nacientes del río de Badajoz en Güímar, se perdieron los nacientes de los Ralejos, todavía queda alguna cosa, ¿no? Algunos de esos nacientes quedan todavía. Estos nacientes, bueno, ahí los tenemos. La verdad es que son bastante inaccesibles, pero la gente sí que conoce esto, ¿no? Esta es digamos, la cascada del Barranco del Infierno. Toda el agua de esos nacientes llega ahí, después ahí ya, bueno, sigue corriendo por el barranco, se recoge más abajo, en lo que se llama la cogedera, pero bueno, esta es una foto de los años 60, esta es una foto actual. Esos nacientes han ido, bueno, pues como les pasó a todos, pero han ido agonizando poco a poco, pues desde... Este es un trabajo que se hizo para el Consejo Insular de Aguas, porque la heredad que los explota pues estaba muy preocupado porque el caudal estaba disminuyendo, y bueno, pues desde principios del siglo XX, que vemos que aforaban unos 50, casi 55 litros por segundo, a sus escasos 2-3 litros por segundo actualmente. Bueno, pues esto es lo que le pasó a todos los grandes nacientes de la isla de Tenerife cuando se empezaron a perforar las galerías y los pozos, ¿no? ¿Saben ustedes lo que es esto de aquí? Pues ese es el estado actual de la que probablemente sea la primera galería de Tenerife. La primera galería convencional. Las primeras galerías que se excavaron en Tenerife se excavaron siempre cerca de esos puntos de agua que yo les he mostrado, de esos grandes nacientes, ¿no? Eran galerías muy cortitas, muy pequeñas, y era una forma, lo que intentaban era de alguna manera que saliera un poco más intentar mejorar el naciente natural, ¿no? Intentar conseguir que saliera algo más de agua, ¿no? Pero esta de aquí es la galería Las Aguas o Perera, probablemente sea la primera galería ya que se excava y que tiene una cierta longitud. Se excavó por encima de unos nacientes importantes, después los veremos, pero ya un poco independientes de ellos, intentando captar aguas que están por encima. Esto está en la Costa del Ralejo, cerca de la Romántica. Empezó a excavarse en el año 1850 aproximadamente, por una sociedad, una serie de señores del puerto de la Cruz y del Ralejo que se asocian para excavarla. El primer director es un ingeniero belga, Miguel de la Chapelle. Después hubo desavenencias con él, la dirigió otro ingeniero que se llamaba Antonio Perera, por eso también la galería se llama de Las Aguas o Perera. Y bueno, ahí está. Este es el estado actual, está tapiada, pero el agua sale por un canal que tiene ahí debajo. Y se sigue usando para riego.
Lo que quería ilustrarles con esto es que, bueno, a partir de 1850 empiezan a excavarse galerías en Tenerife, galerías y pozos. Bueno, se empiezan a excavar, ya les digo, se empiezan a excavar en la Costa del Ralejo, se empiezan a excavar en la zona de la parte alta del Ralejo, en la zona de la Perdoma, por ahí, se empiezan a excavar en el río Badajoz, se empiezan a excavar en Agua Mansa, siempre cercanas a esas zonas de agua, pero es a partir de 1925-1930 cuando ese proceso se acelera muchísimo. A partir de 1925-30 es cuando se empiezan a producir las primeras afecciones al acuífero general y es cuando realmente las galerías ya se olvidan de los nacientes, de los puntos de agua y van a buscar el acuífero profundo, ya se emboquillan en cualquier parte, en cualquier barranco, donde haga falta, y se va a buscar ya el acuífero profundo, el agua que ya está a gran profundidad, olvidándose de los nacientes. Aquí lo que estamos viendo son dos cosas. Con la línea roja lo que estamos viendo es la longitud. Y lo que estamos viendo son el incremento de longitud en metros por año, ¿no? Pues desde pues eso, en los años 30 se estaban excavando 5 kilómetros de galerías al año y vean cómo eso se va incrementando. Este bajón de aquí es la Segunda Guerra Mundial, obviamente. En la Segunda Guerra Mundial hay un parón importante, pero vean que ya a partir de la Segunda Guerra Mundial y hasta los años 50, 60, pues ya desde los años 50 ya se estaban excavando cerca de 35 kilómetros de galería al año en Tenerife. Se estaba excavando una gran cantidad se estaba haciendo una gran cantidad de perforación. Eso se mantuvo en los años 70, hasta los años 70, y después ya volvió a bajar el ritmo de perforación hasta la actualidad, en lo cual el ritmo de perforación es muy bajito. Ya se perforan muy pocos metros nuevos de galería, evidentemente ya no se perfora ninguna galería nueva, y las que hay, bueno, se retrabajan, se profundizan, pero hay muy poquitas que estén trabajando y el avance es muy pequeño. Y estos son los caudales, ¿no? Son los caudales de las galerías también, cómo van variando. Se alcanzó el máximo ahí sobre los años 60, 75, pues cerca de 7.000 litros por segundo, y después ya ha ido bajando paulatinamente. Esto es algo parecido. Aquí lo que tenemos son los caudales en hectómetros cúbicos año de todas las captaciones de Tenerife, ¿no? Vean cómo, estos son las galerías y estos son los pozos. Vean cómo el caudal total de las galerías ha descendido, pero eso se ha compensado en parte con el caudal que han aportado los pozos. Y entonces, bueno, pues eso, hacia el año 2004 estábamos en esos 180, 160 hectómetros cúbicos anuales. Yo no les voy a hablar de los pozos, porque si les hablo de los pozos entonces ya no terminamos, pero porque tienen además su problemática particular, tienen sus condiciones particulares, pero bueno, esto me parece interesante para que vieran cómo ha sido la evolución de los caudales, ¿no? Y esto es un mapa de cómo está la isla actualmente, ¿no? Cada uno de estos signos, aunque ustedes no se lo crean, es una captación de agua subterránea. La isla está plagada de captaciones de agua subterránea. Está llena. No hay nada en el mundo comparable a esto, ¿no? Hay otros archipiélagos volcánicos que también tienen galerías, Hawái, Madeira, algunas en Azores, pero con esta densidad, con este número, no hay nada en el mundo. Alguna otra isla en Canarias como La Palma, por ejemplo, Gran Canaria hay muchos pozos, pero aparte de eso nada. Y aquí tenemos los números, ¿no? 1000 galerías, casi 400 pozos, y esto de aquí, en total unas 1500 captaciones, y estos son los kilómetros perforados, ¿eh? Hay casi 1800 kilómetros de túneles perforados en el subsuelo de la isla para buscar agua. Son unos números tremendos, ¿no? Y bueno, estos son datos, ya les digo, los 200 hectómetros cúbicos, bueno, ahora mismo hay un poquito menos, pero bueno, más o menos para que se haga una idea. Esos son galerías, con su bocamina en rojo y su traza en verde, y lo otro son pozos y pozosondeos. Como ven, los pozos están sobre todo en la zona costera, ¿no? Por debajo de los 600 metros de altitud, las galerías suelen estar en la zona más alta.
Las galerías más profundas en Tenerife tienen más de 6 kilómetros. Debe haber unas 5 o 6 galerías en Tenerife que ahora mismo tienen más de 6 kilómetros de longitud. La más larga creo que es San José de Huímar, que anda por aquí, que tiene cerca de... Bueno, yo la última vez que la visité tenía 6.400 y pico metros. Es un trabajo ingente. Bueno, no sé si ustedes han estado alguna vez en una galería. La mayor parte de nuestros conciudadanos, aunque beben de ella, jamás han estado en una galería. No es que hayan entrado en una galería, es que ni siquiera han estado en la bocamina de una galería. Esto es la bocamina de una galería. Bueno, pues tiene ahí su verja, tiene su tanquilla por donde sale y se mide el agua. Ahora vamos a ir rápido. Aquí intenta representar una galería, ¿no? Las galerías son túneles en fondo de saco, solo tienen una entrada, no tienen dos. Son obras mineras que lo que van buscando pues, es ese nivel freático profundo. Esta es la sección tipo. Aquí las galerías tienen un tren interior, actualmente, evidentemente. Antiguamente las primeras se construyeron a pico y pala y a brazo y como mucho con un burro. Pero ahora ya están mecanizadas, pues tienen su tren interior para sacar el escombro, tienen su canal, tienen su pala cargadora para sacar el escombro. Ahí ven un tren de una galería, esto es una galería del sur, aquí lo ven, cargadito de escombros, recién salido del frente. Estos carros ahora los van a descargar en la escombrera y van a sacar todo el escombro. Es una pequeña locomotora diésel con una vía pequeñita. Esto, ¿saben lo que es? Esto es una pega. Las galerías ahora actualmente se construyen con explosivos. Antes, ya les digo, las primeras eran a pico y pala. Después empezó a usarse ya explosivos. Se usaba primero dinamita con mecha de mina, era peligrosísimo. Ahora ya se usa goma 1 con detonadores eléctricos. Todos estos agujerillos que ven ustedes ahí son las barrenas donde están dentro los barrenos, los cartuchos de dinamita, que están todos cebados con sus cables. Cada uno de esos cables, todos esos cables van conectados a un detonador eléctrico y se detona. Entonces se avanza así, arrancando el material a base de explosivos, ¿no? Una pega de una galería en el Valle de la Orotava. La lámpara de carburo también. Eso es una barrenadora para hacer esos agujeros que les acabo de enseñar. Esto es la tubería de ventilación, porque tienen ustedes que saber que en muchas galerías aparecen gases de origen volcánico, aparece CO2, dióxido de carbono. Evidentemente el dióxido de carbono es muy malo para la salud humana y hay que evacuarlo de alguna forma. Entonces muchas galerías necesitan aire, una extracción de aire como esta. Y esto de aquí es la tubería del aire comprimido, que es el aire comprimido es el que se usa pues, para mover, para accionar pues, ese martillo que les acabo de enseñar para hacer las barrenas, para accionar también esa pala cargadora, etcétera, etcétera. Es un trabajo... Aquí dentro las condiciones suelen ser bastante malas. Tenemos en algunas galerías de Tenerife, sobre todo las del sur, tenemos temperaturas que llegan a los 40 grados, incluso sobrepasan los 40 grados centígrados. Concentraciones de CO2 muy grandes y además condiciones de saturación de agua, de vapor de agua, ¿no? Cercanos al 100%. O sea, yo cuando la gente la gente me dice, no, me voy a la sauna. Digo, yo ya saunas no quiero más porque esto es terrible, ¿no? Imagínense ustedes, 40 de temperatura, dióxido de carbono y encima una humedad relativa cercana al 100%, al punto de saturación. Imagínense ustedes. Bueno, pues aún así la gente trabaja ahí dentro, ¿no? Yo simplemente voy a visitarlas y a ver la geología, pero hay gente que trabaja ahí. Es un trabajo muy duro, muy sacrificado, pero también muy interesante. Yo creo que desde luego la población canaria debería
debería por lo menos, yo no sé si esto se enseña en las escuelas, pero la población, nuestros hijos, nuestros chicos deberían por lo menos ser conscientes de esto, ¿no? Bueno, y por supuesto el agua, ¿no? Todos esos esfuerzos son para alumbrar el agua, ¿no? La gente muchas veces me pregunta, ¿no? ¿Pero cómo sale el agua? ¿Cómo sale? Bueno, pues el agua en una galería sale de muchas maneras, ¿no? Aquí estamos viendo que sale de esas catas de barrena, ¿no? Pero bueno, también está saliendo aquí por la repisa, por el suelo. A veces sale por el techo, a veces sale detrás de diques, bueno. Me parecía interesante que lo vieran también. Algo un poquito más arduo. ¿Cómo vamos de tiempo? ¿Justito? Sí. Sí, ¿no? Bueno. Diferentes modelos, ¿no? Sí, vamos justitos, ¿no? ¿Qué me queda? ¿5 minutos? ¿10 minutos? No, ¿Cuarto de hora me queda? 10 minutos, un cuarto de hora. Sí. Les dije que la isla se podía considerar como un acuífero en general, pero después, dependiendo de cada situación y en cada punto de la isla, pues podemos tener diferentes modelos, ¿no? Diferentes situaciones hidrogeológicas con diferentes modelos acuíferos, ¿no? Bueno, yo no les voy a explicar esto. Aquí estamos intentando representar diferentes situaciones hidrogeológicas en la isla, ¿no? Con diferentes modelos, ¿no? Un modelo en capas, un modelo con un eje estructural, un modelo con un colapso gravitacional, bueno. El Valle de la Orotava, ¿no? Bueno, pues si nosotros hiciéramos una galería aquí, y hay muchísimas, esperaríamos encontrarnos un modelo como este, ¿de acuerdo? Mientras que si nosotros hiciéramos aquí una galería, en la zona de de la comarca de Acentejo, Santa Úrsula, la Victoria, La Matanza, en principio esperaríamos un modelo así, ¿de acuerdo? Voy a pasar esta. Bueno, pues sí y no. Con esto lo que le quería decir es que los modelos son una cosa, pero después la realidad es diferente y siempre es un poquito más compleja de lo que nos indican los modelos. Y esas realidades un poquito más complejas, al principio, cuando prácticamente no hay galerías y todo está saturado, lleno de agua, no tiene mucha importancia esos pequeños detalles. Pero cuando el sistema ya está sobreexplotado y hay muy poquita agua, esos pequeños detalles hidrogeológicos tienen mucha importancia a la hora de definir cómo se va a comportar esa captación, esa galería en concreto. Bueno, voy rápido. En este modelo que les enseño aquí, ustedes están viendo todas esas líneas, ¿verdad? Esas líneas son los diques que yo les decía antes. Lo que está en azul es el acuífero, todo lo que está por debajo de esa línea de puntitos es la superficie freática, y esos diques, de alguna manera, lo que están haciendo es interrumpiendo. Ven que interrumpen esa línea y la están haciendo escalonada. La hacen escalonada porque ¿ven el dique aquí? De aquí a aquí. Los diques son como tabiques de roca compacta. En realidad son fracturas, antiguas fracturas rellenas de magma que ascendió por ahí, por esa fractura, solidificó en el interior de la Tierra y produjo esas zonas que parecen muros o presas interiores. Entonces son impermeables y el agua tiende a acumularse detrás, ¿vale? Lo que hacen es elevar la superficie freática porque acumulan agua detrás. Estas son las únicas dos fotos que puse que no son de Tenerife, son de la isla de La Palma. Y ese dique está pintado porque aquí se iba a construir eso de ahí. Se construyó en el año 2007, ¿ustedes saben lo que es eso? Eso es un cierre hidráulico. Aunque parezca mentira, cuando las galerías atraviesan el dique, encuentran muchísima agua detrás. Pero es posible en determinadas condiciones volver a cerrar el dique de manera artificial para que el agua vuelva a acumularse detrás de ahí. Es una manera de regular el caudal de las galerías. En Tenerife esto ya no se puede hacer
Ahora les explico por qué, pero en La Palma se hace. Lo que se hace es se restituye el dique construyendo un muro de hormigón. Ahí detrás ven la compuerta blindada y el agua está ahí detrás. Y el agua se empieza a acumular ahí detrás. Es como si volviéramos a cerrar el dique y el agua se vuelve a acumular. Se acumula de tal manera que si ponemos un nanómetro aquí, podemos ver hasta presiones de 3 atmósferas. Es decir, aquí estamos en seco y justo ahí detrás el agua alcanza 130 metros de altura. Se acumula mucha agua detrás. Esto que están viendo aquí son antiguos diques en Tenerife. Esto es una galería de Santa Úrsula y eso es un antiguo dique que era igual que este, solo que de los años 70 y abandonado. ¿Por qué se abandonaron todos esos diques? Bueno, voy a pasar de aquí. Se abandonaron porque la explotación ha sido tan intensa en Tenerife que la superficie freática ha descendido muchísimo en la mayor parte de la isla. En la zona de la dorsal, que era de esa galería que yo les mostré, se calculan descensos de hasta 400 metros más. 400 metros o más de descenso de la superficie freática. Eso significa, que es lo que se está intentando representar aquí, eso significa que, voy a hacer rápido, cada uno de esos triangulitos es una de las galerías de la dorsal, de esos símbolos, ¿vale? ¿Qué significa este gráfico? Vamos a ver. Las que son rombos son galerías que tienen más de 3.000 metros de longitud. Las que son triangulitos son galerías que tienen menos de 3.000 metros de longitud. La explotación en la dorsal y en otras zonas de Tenerife ha sido tan grande que todas las galerías que tienen menos de 3.000 metros de longitud se han quedado prácticamente secas. Cero de caudal. Y de las que tienen más de 3.000 metros de longitud, solo las que están emboquilladas por debajo de la cota 500 metros tienen caudales importantes. Las otras tienen caudales bastante bajitos. Eso es el efecto de la sobreexplotación. Es decir, debido al descenso del nivel freático, muchas obras se han quedado completamente secas o con caudales muy pequeños, ¿vale? Voy a ir rápido porque aquí hay otras cosas que podría explicar. Todavía seguimos sobreexplotando los acuíferos de la isla. Por ejemplo, este acuífero de aquí. ¿Han oído ustedes hablar del acuífero de los Rodeos? ¿O el campo de pozos de los Rodeos? Alrededor de la laguna, en esta zona llana que llega hasta la zona de Guamasa, hay toda una batería de pozos. Son pozos sondeos, no son pozos convencionales, no son nuestros pozos de 3 metros de diámetro, sino son pozos de diámetro más pequeño. Supongo que estarán al tanto de la tragedia de este niño en Totalán, bueno, pues de ese tipo de sondeos, ¿no? Esos sondeos están explotando un acuífero que hay aquí debajo, que es el acuífero de la laguna, y bueno, en realidad son dos acuíferos, pero no voy a entrar en ese detalle. Bueno, pues todos estos pozos de aquí. Aquí tenemos un corte desde las Mercedes hacia la Esperanza, ¿de acuerdo? Bueno, pues hay toda una serie de pozos que están abasteciendo de agua de buena calidad a la zona metropolitana en este momento. Esos pozos actualmente tienen un descenso anual tremendo, de casi 3,5 metros, 3,6 metros al año de descenso de nivel. Probablemente en 20, 25 años se quedarán todos secos, ¿no? Y eso obviamente es porque estamos sacando más agua de la que entra en el sistema, ¿de acuerdo? Prácticamente todos nuestros acuíferos están sobreexplotados, excepto uno. Aquí hay una persona que está por ahí detrás, que lo conoce bastante bien porque hizo su tesis en él. De hecho, tengo una figura de él aquí. Y es el acuífero de las Cañadas. El acuífero de las Cañadas es la única gran masa de agua subterránea que hay en Tenerife que apenas está sobreexplotada o tiene un índice de sobreexplotación muy pequeño, e incluso en grandes zonas del acuífero todavía no está sobreexplotado. Pero al final les diré que hay un problema. En realidad hay dos problemas con respecto a este acuífero, ¿no? El primer problema que hay con respecto a este acuífero es que es muy difícil acceder desde el subsuelo hasta ahí dentro. Todo esto de aquí son galerías, todas esas líneas son galerías, y hay muy poquitas galerías que logren acceder
al interior de la caldera de las Cañadas, desde el subsuelo. Hay algunas que entran desde el Valle de la Otava, al mar y Cabezón. Hay otras que entran desde los montes de la Guancha, Vergara, que son las más caudalosas de Tenerife. Hay otras que entran desde Guía de Isora, Río de Guía, Tamuja, Niágara, pero hay muy poquitas. Y es complicado llegar hasta aquí, desde el subsuelo, porque estos son terrenos muy calientes, con muchos gases, difíciles. Bueno, lo que estamos viendo aquí son dos sondeos que hizo el Consejo Insular, perforó el Consejo Insular en los años 90, mediados de los años 90, para intentar averiguar cuál era el estado, digamos, de salud de ese acuífero. El acuífero está dentro de la depresión de las Cañadas, pero esa depresión se conecta en la costa norte, se conecta con la costa norte a través de un valle actualmente desaparecido, que es el Valle de la Guancha y Co. Y bueno, este es un poquito el modelo. Este modelo es de Raico Marrero, que hizo su tesis sobre el tema. Y bueno, esto que está en azul es el acuífero. Aquí hay una serie de problemas, porque aquí el nivel freático está más alto que aquí. Bueno, aquí hay una serie de cosas que todavía se pueden discutir sobre el modelo, pero bueno. Lo cierto es que aquí hay todavía una gran cantidad de agua subterránea, ¿no? Estamos todos de acuerdo en eso. Hay espesores saturados muy grandes, de varios cientos de metros, y eso sabemos que no está sobreexplotado, entre otras cosas por esto. Esta es la variación de nivel de esos dos sondeos que vimos antes. Uno de ellos está en el Portillo, tiene 400 metros de profundidad, está cerca de alguna de esas galerías que entran al acuífero. Este está lejos de todas. Está al pie del teleférico, ¿vale? Montaña Majú. Si vemos la evolución, vemos que ese que está en el Portillo, más cerca de las galerías, está descendiendo el nivel unos 2,5 metros al año, ¿vale? Aproximadamente. Sin embargo, el que está lejos de todas las galerías, el nivel, al menos desde el año 99, se ha mantenido bastante. No solo se ha mantenido, sino que incluso es capaz de recuperarse con las lluvias. Aquí estamos representando el nivel y aquí estamos representando las lluvias. Vean que después de lluvias importantes, el nivel asciende un poco. Con lo cual sabemos que todavía ese acuífero es capaz de responder a las lluvias, todavía no está sobreexplotado. Pero el acuífero de las Cañadas tiene un problema, y el problema, seguramente muchos de ustedes saben cuál es que es un agua de una calidad muy mala. De hecho, el agua que se extrae de estas galerías es un agua que no sirve no tiene ningún tipo de uso. No sirve para regar porque tiene demasiadas sales y porque tiene determinados elementos químicos que son perjudiciales para la salud. Por ejemplo, el famoso flúor. Las aguas de las Cañadas tienen contenidos en flúor de hasta 9 miligramos por litro, cuando un agua potable, según la reglamentación técnico-sanitaria, no puede tener más de 1,5 miligramos por litro. Por lo tanto, si esa agua que procede de este acuífero de las Cañadas no se mezcla con un agua de mejor calidad o se desala, que ya se está haciendo, hay una parte importante del agua que procede de las Cañadas se está desalando, no en estaciones depuradoras de agua de mar, sino en estaciones, desaladoras de agua de mar, sino en estaciones desaladoras de aguas salobres que están en el interior de la isla, hay varias. No se puede usar, con lo cual, bueno, tenemos todavía recursos para explotar y reservas, pero el problema es la calidad. Yo creo que con eso terminaba, así que espero que se haya entendido más o menos lo que he dicho, y les agradezco mucho su atención, y si tienen alguna pregunta y si hay tiempo, pues adelante.